Y además me siento rodeado de bellas mujeres. Eso es importantísimo. 11:19. Paula Moreno. ¿Cómo Bienvenida. va? Muchas gracias. Muchas En el gracias. estudio. ¿Quién iba a decir? Me lo habías planteado. Yo hoy hubiese estado en tus pagos, pero bueno, pasaron estábamos cosas, dijo cruzados. Macri, me quedé. Así que dijimos, che, vamos a avisarle a Paula para que se venga al estudio. Gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Vamos a arrancar un debate con también Karina Seco. Qué coqueta que te viniste. Gracias, muy amable, buen día. Siempre tan bella. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo bien. Bueno, ¿estás tranquila? Sí, tranquilísima. Bien. Yo le miro la ropa. Si se viene con algo rojo, esto puede salir para cualquier lado. Es como que viene el madurismo o el chavismo en su gran expresión. Bueno, chicas, 15 días queda. 15 días para votar, lo que eso significa, lo que se está moviendo últimamente. Pero básicamente esto de los debates, ¿no? Arrancó uno... ¿Qué estamos hoy? Sábado. El miércoles. El miércoles uno. Ayer otro, que fuiste vos la moderada, uno de los que moderó, de las que moderó, y se viene uno, el que históricamente se hacía, el oficial fue el de ayer, pero se hace en el Salón Azul del diario Chubut. ¿Cómo la viviste, Pau? A mí yo creo que los debates tienen una carga extraordinaria, una expectativa extraordinaria. Me parece que no sé si logra satisfacerse, me parece casi imposible satisfacer. Y además no son todos iguales. El debate, en realidad ayer el planteo es más de una exposición de ideas, aunque el título general es debate, pero no hay cruce. Fue estipulado así, en realidad la ley fija eso de alguna manera, igual se puso a consideración de los partidos, de los apoderados de los partidos en la previa, y de alguna manera mayoritariamente la definición fue que transcurriera tal cual estaba previsto con esta exposición de ideas. Y el de ayer me parece que es diferente a todos. Ojalá, a mí me parece que estaría bueno que a futuro se centralice. Hoy te venía escuchando y la verdad que 3 debates no sé si termina. A mí me gustan los debates, quiero decir con esto como primera cuestión, me parecen necesarios, me parece que el espacio debe estar creado. No sé si la reiteración, porque en algún momento alguno de los candidatos no va a poder ir, no va a ser lo mismo, no sé si... Bueno, ayer Petersen no estuvo. No, Petersen no estuvo por un tema de salud. Se cayó, se tuvo un golpe antes de ir y él tenía una patología previa y demás, así que avisó que no iba a poder ir, solo por eso estaba confirmado, fue a último momento, fue Bien. durante la jornada. Pero bueno, de todas maneras, a mí me parece que hay mucha expectativa sobre los debates. Yo no sé si definen tanto. A mí lo que sí me dejan los debates es ver en cada candidato cómo fija prioridades. ¿Cuál es su orden de ideas prioritario cuando le tirás un eje, ¿no? ¿Cómo esquematizás? ¿De esto qué me importa? Y en ese orden me parece que se definen varias cosas. Karina, ¿cuánto cambia de un debate a otro? Yo hoy hablaba de aquellos asesores o equipos técnicos que uno imagina que están trabajando en materia educativa, para el debate, ¿no? Materia sanitaria, materia medioambiental, etcétera. ¿Cuánto puede cambiar desde el primer, encima de eso, como decía Pau, tan seguido, cuánto puede cambiar la idea? Ellos ya están coachados de una manera que es su propuesta de ideas, o de los cómo, que yo los extraño todavía. Sí, yo no creo que haya cambios, porque en realidad uno tiene que suponer que lo que vienen a exponer los candidatos es el plan, la plataforma, la idea, el proyecto que tienen para llevar adelante en función de un análisis previo que se hizo. Porque esto lo venimos conversando, o sea, el diagnóstico sobre los problemas que tiene la provincia los conocemos todos, ¿sí? Los conocemos nosotros, los ciudadanos, y lo conocen los candidatos, aquellos que se ofertan ante el electorado para conducir los destinos de la provincia. Con lo cual creo que no cambia, en todo caso puede modificarse las formas de decir, porque de hecho en este caso sucedió entre el debate que organizaron los colegas de Canal 12 y ADN respecto del debate oficial. Hubo cambios en la actitud, en las formas de pararse, en las formas de decir. Porque no se dejaba la chicana. Pero independientemente de eso, porque por otro lado, es cierto que el debate oficial, el debate de ayer fue deslucido, porque lo que uno espera en un debate es un cruce de ideas. El punto es si ese cruce es respetuoso o no. Y esto es un poco lo que podemos cuestionar o discutir sobre lo que pasó en la otra instancia. Tiene que ver precisamente con la formalidad, ¿sí? Yo personalmente
coincido con Paula en que el debate es bueno y ojalá los candidatos debatieran más, ¿sí? Y tuvieran más oportunidad de encontrarse y de cruzarse en los estudios de los medios de comunicación, en las radios, en la televisión, y le dieran la oportunidad a la sociedad de escucharlos, intercambiar, ¿sí? Ahora, creo que habiéndose legislado el debate oficial, generar estos otros debates, que entiendo tienen un objetivo, por supuesto, de los medios por posicionarse, pero lo que hace es agotar al electorado, lejos de generar, digamos, esto que uno espera. ¿Por qué? Porque se dan de manera muy continua, ¿sí? Si vos me decís que en 30 días se encontraron 2 o 3 candidatos en un estudio de televisión y tuvieron un intercambio sobre los temas que ellos quisieren, y después, 15 días más tarde, está el debate oficial organizado por el Tribunal Electoral en el marco de lo que dice la ley vigente, me parece que sería un poco mejor. De todas maneras, prueba y error, como todas las cosas. Este era el primer debate del determinado por ley. Así que imagino que se pueden mejorar cosas, incluso hasta de la estética. Voy a llamar a los amigos de Canal 7 porque tiene que ver con esto de cómo se ve. Estaban si bien los candidatos estaban de pie, pero por ejemplo los atriles no tenían un espacio donde colocar el agua, digamos, eso, tener que estar bajando hasta la altura de los tobillos para tomar el agua me parece bastante incómodo, desagradable y poco televisivo. ¿Cómo ves, Pau, el tramo final? De acuerdo a lo que viste ayer y de acuerdo a lo que venís viviendo, que es lo que hablábamos en el enfoque político pasado. Digo, ¿cómo sigue? Yo estoy mareado, yo estoy desorientado. Yo, si me dicen, che, ¿cómo? De hecho, me lo han preguntado ayer. Mejor. Gente unida organizada me dice, che, ¿cómo la ve? No sé. Bueno, a mí me parece lo más atractivo de esta elección, en realidad. Claro, es un poco... hoy cuando te escuchaba en esto de que es una elección que nos tiene a todos sobre ascuas, a mí me parece que es una elección bisagra definitivamente, lo es en la provincia, lo es en muchos municipios y lo va a ser en el país. Sea cual fuera el resultado, no importa, ¿no? Pero digo, me parece que sí se están planteando algunas otras cuestiones de fondo, elecciones de caminos a desarrollar. Y también me parece que va a ser ajustada hasta el cierre. Como decía un viejo abogado esquelense, el ganado está en el campo, ¿no? Y la verdad que creo que acá aplica muy bien. Yo creo que en esta el ganado está en el campo. Más allá de que algunos arrancaron mucho antes y hicieron una carrera de instalación, digamos, Taceta. antes. En el caso de Esquel Taceta, sí. Bueno, el mismo Nacho Torres en la provincia, ¿no? Por ejemplo, digo, mi análisis lo tengo que hacer parada en la cordillera, ¿no? Y digo, un Luque, por ejemplo, en la cordillera no era tan conocido. Tuvo que instalarse, tenía que trabajar su marca. Hizo su laburo también, ¿no? Hizo un trabajo. Con todo lo que significó por el tema de la minería, que obviamente siempre de una u otra forma rosa. Sí. Es algo que el esquelense te pregunta, antes de decirte cómo estás, te pregunta... Bueno, eso es clave. ¿Minero o antiminero? Y yo creo que en el resto de la provincia, a ver, tampoco la cordillera define, aunque a algunos exgobernantes les sirvió el empujón de la cordillera para instalarse o ganar elecciones, pero no es, el gran electorado no está en la cordillera. Pero sí es cierto que el tema minero desde la cordillera desparrama miradas, me parece, en el resto de la provincia. Tiene una ascendencia, ya el tema está instalado en el resto de la provincia. Cuando vos tenés en contra, y esto lo hemos vivido de lo que fue el dasnevismo, una ciudad netamente que no te quiere, grande, con mucho potencial de votos, todo sirve. Sí, bueno, claro, y en un ajuste, un cierre ajustado como puede ser es hasta el último. Sí, claro, es hasta el último voto, hasta la última escuela, hasta el último paraje. Absolutamente. Y ojo con eso, porque Río Pico, ¿cómo va a votar? La pregunta es cómo van a llegar hasta la escuela. Bueno, hay 5 máquinas laburando en los pobladores aislados que también votan. Sí, yo te digo Río Pico, te digo hoy Lago Rosario, ahí al lado de Trevelin. Tal cual, Cerro Centinela, Lago Rosario y todo lo que significa. Bueno, de hecho lo veníamos planteando esta semana, ¿no? Claramente, yo coincido plenamente en que el hecho de que se trate de una elección ajustada hace que todos los electorados se vuelvan
sumamente significativos, ¿no? Esto de, hemos escuchado en el pasado, ¿no? Pero si ganás Comodoro, si ganás en el Valle, Exacto. ¿no? Porque tenía que ver con la impronta de los candidatos, ¿no? O eran fuertes en el sur o eran fuertes en el Valle y de golpe tenían un acompañamiento de la cordillera en el armado de las listas. Sí, pero nunca me parece que la tuvo cordillera, tanta relevancia como ahora. te agrego esto, Cari, la cordillera supo tener un protagonismo muy importante político para la provincia. Hoy no lo tiene. En representatividad. Hoy no lo tiene. Yo más que representatividad diría en potencia, Sí, potencia sí, de sí. voces. Sí, tal Yo cual. no sé si tiene que ver con número, sino con cuán potentes son esas voces Exacto. en la definición. No nos olvidemos No, que la pero relación William-Barasneves nunca fue la mejor. No, pero aparte tiene que ver con que está sucediendo en las dos fuerzas políticas más representativas, vamos a denominarlas así, porque los candidatos son 5, pero a la gobernación, pero lo cierto es que hay dos fuerzas políticas que por supuesto traccionan más. Y en ninguna de las dos, ¿sí?, la cordillera logró el nivel de representatividad desde el número, pero tampoco, insisto, yo coincido en esto de las voces. La No potencia. estamos, es más, cuando escuchamos las voces de la cordillera, en líneas generales, no coinciden con la conducción provincial en términos de cómo se decidieron, cómo se tomaron las decisiones, ¿no? De cara a las elecciones, quiero decir. Bueno, Tal cual. yo quiero recordar que Arcioni estuvo 2 años sin ir a Esquel, sin pisar Esquel. Lo sobrevoló. Pero quiero decir, y a mí me parece que lo del gobierno provincial y la figura de Arcioni... Está es bien, y inevitable. ese es un error. Y ese es un error del antecesor Arcioni. De inventar pseudos dirigentes Bueno, que claro. tampoco contenían esas cosas. Malas noticias. Hubo un paréntesis gigante de la dirigencia de lo que es, se denomina, nosotros somos el grupo Cordillera. ¡Pavada! Bueno, eso ¡Pavada! sí, somos- ¡Pavada! Pensaban en el bienestar personal sin entender lo que era una verdadera construcción. Y tengo infinidades de nombres propios. Ahí están, todo ocupado ellos. Dejaron a la deriva una militancia. Y la otra, lo que era el dasnevismo esquelense, se paró del otro lado. Bueno, lo que pasa es que además eso pasa hoy y pasó mucho ahora en la discusión en el armado local de la dirigencia del PJ de Arriba Chubut, finalmente, de cara a estas elecciones. ¿Quién? No había nadie que... No había quién. No había quién. Y cuando aparece Juan Peralta, que en alguna de las columnas lo conversamos, Juan Peralta es una figura muy interesante, muy interesante, muy joven, y de hecho, yo creo que lo repito porque lo dije al aire, para mí tiene un perfil muy interesante, pero es una jugada que vaya en esta elección, en esta elección es difícil. Que muchos de los del costado... Digo, decían, si la "Che, gana Juan, es un planazo, digo. Claro, yo se Claro. lo dije, yo se lo pregunté, digo, Juan, hay gente de al lado tuyo que te decía, che, quizás es la próxima. No. No, él está decidido. Es esta la bueno, mía. eso es. Eso es buenísimo. Pero además no solamente tiene él la decisión, sino que creo que esa decisión se vio fortalecida en la interna. Porque también el electorado del partido a nivel Esquel le dijo no al dedazo. No. Usted sabe que yo tengo ahí Momento, Voy a decir algo. momento anticámpora de la noche. Pero claro. Es que fue así. Del Es día. que eso fue lo que pasó. Si alguien cree lo contrario, está equivocado. No. Cuidado con los muchachos que vienen de la mano de los dedazos, porque hay una gran parte del electorado del peronismo, del panperonismo, que le ha dicho basta a eso. Y digo cuidado porque vamos a ver qué pasa en las elecciones para el legislador nacional. Totalmente. Pero bueno, ese dedazo también es rechazado no solo por los nuevos, sino también por los viejos, digo, y con todo respeto para los viejos. Sí, pero que se tome bien, que se tome bien. Porque Yo lo digo- dije, che, Oscar, todo bien. Lástima que te caíste. Ya está, Oscar Petersen, ya está. Todo bien con esta... Ahí te das cuenta que cuando se habla del trabajamiento generacional, no es edad. No. Porque, pero- perdón, te cierro. ¿Sabes por qué no es edad? Porque yo lo dije el viernes o el jueves. Che, gracias, Petersen. Gracias por todo lo dado en la política. Hola, Saavedra. Metete un poquito más al horno. Para mí, le falta cocción. Le falta no es todo lucha y punito y ¿me entendés? Me parece y es un verdadero atravesamiento generacional. Sí, porque es joven.
Pero para ser candidata a gobernadora, ¿alguien sabe lo que significa gobernar una provincia como la de Chubut? Sí, pero eso no tiene que ver con la edad, ¿eh? Por eso digo. ¿quién sabe? Gobernar se aprende haciendo. Tal cual. Sí, en realidad creo que nadie sabe lo que significa gobernar es como ser la provincia padre en de un punto, Chubut. ¿viste? Pero, tenés un hijo y vas andando. Pero sí está claro que... ¿no te llegó el manual de mamá? No me llegó el manual de mamá. Sí. Y así todo cometo errores. Pero claro. sí está claro... Yo ya perdí la batalla, así que como haya salido... Bueno, pero es que hasta acá llegué, digamos. Ay. Pero lo cierto es que me parece que sí es importante, y también lo charlábamos con Gonzalo esta semana en estos mismos micrófonos, sí es importante que vos tengas una serie de conceptos claros y fundamentalmente el plan, porque de lo que nadie habla, y esto volviendo al origen de esta conversación que era el debate, nadie habla de cómo, No. ¿sí? Cuando nosotros escuchamos, porque vamos a lo poco que escuchamos sobre lo que vamos y no sobre lo mal que se hizo, porque vuelvo a decir, a mí el diagnóstico, por eso yo digo que más allá de las chicanas del primer debate, que fueron entretenidas, porque en definitiva eso hizo el debate un poquito más entretenido, pero en términos fácticos, ni en el debate privado, ni en el debate oficial, en ninguno de los dos hubo contenido sólido, que uno diga, no, sí, acá estos candidatos tienen claro los objetivos sobre estos ejes que sin lugar a dudas son los más importantes. ¿Qué hacer con la educación? Porque la educación en Chubut tiene un sinnúmero de problemas en este momento. No pasa por la disputa entre el gremio de la TECH y el Ejecutivo, no pasa por la cuestión salarial, no pasa exclusivamente por el estado de las escuelas, sino porque tenemos una crisis, tenemos chicos que están transitando el segundo ciclo del nivel primario que no saben leer. Esos son los problemas que hay que enfrentar. ¿Y cómo los vamos a enfrentar? ¿No? Por decir, en caso de educación. Después tenemos la seguridad, la perspectiva sobre cómo encarar la problemática de la seguridad. Porque hay formas diferentes de entender la seguridad. De una manera proactiva, como podría ser trabajando con los sistemas de cuadrícula, la prevención en las escuelas, el manejo del lenguaje, la formación del personal policial, o de una manera represiva, que la conocemos todos y que también en algunos lugares funciona. Y yo digo todo esto porque estas cosas de las que yo estoy hablando están escritas, hay profesionales que se dedican a analizar las formas de encarar desde la política, la educación, yo no soy licenciado en ciencias políticas, pero claramente hay un montón de gente que sí, que está y participa activamente en los partidos que hoy se enfrentan al desafío de ser gobernador. Y no he escuchado a ninguno hablar de esto. Bueno, hablar de seguridad proactiva o hablar de seguridad represiva, las diferencias y lo que significa. Por tomar un tema, podrían ser un montón, el empleo, la generación de empleo. Vamos a diversificar la producción de Chubut. Desde Bussi para acá, no sé la cantidad de veces que he escuchado diversificación productiva. Lo cierto es que nadie te dice cómo están las herramientas, cuáles son las líneas de financiamiento que hay a nivel nacional, a nivel internacional. ¿Cuál es la diferencia si me toca gobernar y financiarme con un gobierno como un potencial Sergio Massa o un potencial Rodríguez Larreta, o por otro lado una potencial Patricia Bullrich? Es decir, o Milei. ¿Quién se imagina? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Lo están contando? ¿Hablan de eso? Bueno, esto es lo que digo, me parece, les está faltando. Yo siempre digo los lo mismo. candidatos que tenemos a gobernador, permítame cerrar esta idea. Los candidatos que tenemos hoy a gobernador, ninguno nos dijo a nosotros con claridad cómo pretende encarar si efectivamente el electorado lo acompaña. El diagnóstico, insisto, lo tenemos todo. Recién Juan Pablo yo se lo preguntaba. Yo creo, y ahí coincidía también Nacho Torres cuando lo entrevistamos, yo creo que inevitablemente es un desafío generacional, porque hoy las ofertas son generacionales, en juntarse. Sí, no totalmente. hay que hacer. Ahora, en esto que vos estás diciendo, yo te pongo una cosita ahí arriba. ¿Cuánto influye seguir pelotudeando y tomando las decisiones de acuerdo al color político que gobierne cada provincia? Gana Larreta, ¿qué importa si gana Luque? Gana Massa, ¿qué importa si gana Nacho? Ahí, ¿cómo se llega a eso? A eso para lograr el bienestar o el crecimiento o el levantamiento de la provincia. Bueno, ahí hay que dejar de joder. Yo creo que en la situación general que hoy tiene Chubut y en línea con la que tiene el país, me parece que sí es necesario acuerdos macro, digamos, o por lo menos una base de acuerdos, ¿no? No estoy muy segura de que pueda lograrse, la verdad, pero sí me parece que en esta provincia, el 10 de diciembre, le toque a quien le toque
no me voy a ir al 10 de diciembre, me voy a ir al 31 de julio, digo, al día siguiente del resultado de la elección. Me parece que hay que empezar a pensar cómo se va a enfrentar, por ejemplo, el primer pago de plata que no nos va a entrar, Es lo que dije y recién. que va a entrar en enero, y que vamos a tener la previa del inicio de clases en marzo. Aguinaldo, sueldo. Exactamente, cómo queda en un escenario donde hay enojos internos entre quien gobierna y todo el resto, y todo el resto con el que gobierna, por lo que me dejás, porque digo, yo lo escuchaba el otro día decir a Nacho Torres, ¿no? Hablaba de Luque y decía lo del candidato de Arcioni, ¿no? Yo digo, ¿te acordás el sketch ese, o el momento ese de CQC? ¿Qué estará haciendo ahora? Decía Pergolini, y entonces era una imagen. Yo decía, ¿qué estará haciendo ahora Arcioni mientras mira este debate? Y es como el nombre del disvalor, ¿no? ¿Cómo se plantea eso, no? Porque quedan 6 meses de ejercicio de gobierno, te guste más, te guste menos, digo, es legítimo, va a gobernar hasta fin de año. Pero me quedo con lo que dijiste recién. El 31 de julio es donde se va a ver. Hay que sentarse el 31 de julio, digo, sea quien sea. A mí me decía el otro día Torres que tuvieron una charla con Luque sobre este punto, le toque a quien le toque. Y me parece interesante. Yo no sé, si logran hacer eso, me parece que efectivamente va a ser una imagen de madurez política, yo creo que bastante inusual. Y ahí se va a ver, pero necesaria. Y ahí se va a ver el piné de los señores cobradores de fortuna que se sientan en bancas durante 4, 8 o X cantidad de años. Ahí se va a ver realmente la madurez política en los debates legislativos para eso. Che, si yo conduzco, que eso es lo que me parece que faltó. Si Luque conduce a los 16 o a los 8 o a los 3, sea como sea el electorado, el resultado electoral, si él conduce va a tener que decir, che, vamos para allá. Sí, pero ojo con... No, libres pensadores dentro de la legislatura, porque vamos a volver a lo mismo. Bueno, libres pensadores en la legislatura va a haber... Digo, hay y habrá, y no sé si está tan mal, no sé si está tan mal. Cada uno llega desde el lugar que llega. El debate es anterior a cuando llega la legislatura. Sí, las conformaciones. El debate es al momento de armar las listas adentro de los partidos, Exacto. es qué se está inyectando en los partidos, el para qué militar. Digo, es bastante anterior la discusión. La legislatura es el resultado, pero Tal cual. lo que hay que discutir es el camino. ¿Qué garantiza cada sector? Bueno, por eso mismo insisto yo en las plataformas. Sí, digo, bueno. ¿no? Porque ¿El esto para de qué? lo que nadie habla, porque evidentemente no hay nada que contar. Porque cuando yo decía esto, Gonzalo, ¿cómo me voy a parar si soy gobernador respecto de quién sea elegido presidente? Yo no hablo de color político. Yo hablo de las ideas. Porque nosotros... Sí, de la defensa de la provincia. Claro, porque nosotros escuchamos cuál es el plan de Larreta en 2 o 3 ejes. Después cómo lo va a hacer tampoco sabemos muy bien, pero lo cierto es que tiene una fórmula, y lo mismo Massa, por otro lado. Digo, a ver, yo escuché esta semana a Massa en la Universidad de Buenos Aires hablando sobre su política para su política educativa, lo que él haría y cómo invertiría y financiaría al sistema público, y la importancia de defender la educación pública fundamentalmente en el nivel universitario, que es donde está en debate por sí o por no. Y por otro lado escuchamos que en Juntos por el Cambio hay una mirada de, bueno, vamos a empezar a visualizar qué pasa con el nivel superior en materia de financiamiento. Nadie dice abiertamente vamos a privatizar la educación universitaria, pero sí hay miradas de cómo financiar ese nivel. Si más universidades o menos universidades. Esto digo, las ideas. Porque no es lo mismo cuando vos te tenés que plantar ante quien está en el gobierno federal a debatir sobre las necesidades que tiene la provincia, cuando tenés una idea de cómo se debe desarrollar y crecer un país parecida, que cuando estás en las antípodas. Y vuelvo a decir, eso no tiene que ver con colores políticos, sino con ideas. Pero además hay otra realidad, el nivel de representación que las provincias tienen. Nosotros, yo esto lo he repetido muchas veces, nosotros tenemos en 5 provincias patagónicas, la misma cantidad de diputados nacionales que la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Entonces, listo. ¿Cómo vamos a hablar de pesca nosotros en el Consejo Federal y realmente lograr objetivos, y así todos se han rasguñado algún par de cosas a través de los años? Yo creo que hay un cambio ahí, Está bien, pero digo,
está muy bien, pero de nada sirve que lleguemos a acuerdos finales en el Consejo Federal si después de ahí tiene que surgir una legislación que la van a votar diputados, ¿sí? que son Mar del Plata. mayoritariamente de la provincia de Buenos Aires o de la ciudad de Buenos Aires. No importa de qué partido, porque lo que defienden, y eso es lo que tenemos que aprender a hacer, me parece, volviendo a esto de los acuerdos, que decías de los acuerdos macro, empecemos a mirarnos como región. Exactamente. ¿Qué dice Torres, con quién se sienta? Yo no me lo imagino hoy a Torres hablando con Alicia Kirchner, pero quizá en un futuro, ¿sí?, podamos imaginar a los gobernadores y a los candidatos a gobernador de distintas fuerzas políticas dialogando. También hay que ver cómo queda el mapa político después de octubre. Bueno, por lo pronto la provincia de Chubut define ahora el 30 y la provincia de Santa Cruz el 13 junto con las nacionales, las PASO porque ellos tienen ley de lemas, así que no tienen PASO en Santa Cruz, pero eso va a dar también una perspectiva para esto de empezar a hablar desde ahora de cómo vamos a encarar, por ejemplo, a nivel regional, cuestiones que tienen que ver con lo más importante que va a pasar en la Argentina de aquí en adelante, y es qué hacemos y cómo administramos los recursos energéticos. Tenemos la posibilidad de ser un país que se desarrolle, que crezca y se impulse a través de la energía. Si lo hacemos bien, va a depender de cómo administren los gobernadores y cómo sea su vínculo con el gobierno federal. Vuelvo a decir, sea quien sea el que gane. El gobierno nacional. En cualquier. No todos son federales. Bueno, porque yo espero que sea federal. Absolutamente. Sea quien sea, espero que sea un gobierno federal. Absolutamente. Nos metemos en estos 15 minutos que nos quedan. Me gustaría dar un breve giro en esto de... Yo las escucho y creo como que sentimos una expresión de deseo los tres. De dejar claro, que si no nos retiramos de la profesión, hay que poner la esperanza en algún lugar. Absolutamente, pero les tiro esto, les tiro este disparador. La mayoría de la gente anteriormente veía al político como el hombre o la mujer que iba a ser el encargado de solucionarles sus problemas macros. Hoy eso para mí no está. Hoy el ciudadano común mira a los políticos, tiene un descreimiento absoluto y trata él solo de cómo solucionarse en el día a día. Pero a su vez, tenemos algo tan valioso como la democracia. ¿Cómo se conjuga todo eso a la hora de pensar para dónde ir? Porque creo que, y vuelvo a decir, independientemente de la responsabilidad o irresponsabilidad de los medios de comunicación de generar figuras como Milei, digo, ¿cómo se logra revertir al menos en esto de tratar de tener la esperanza de que viene gente con ideas? ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven qué perciben en la gente? Ayer hablaba con Tapado Molina y me decía, no tienen ganas de votar. O no veo un entusiasmo para ir a votar. Un intendente. Es un intendente que digo, pero, a ver, todo, pues viste que el Tapado te dice lo que se le cruza por la cabeza y me parece perfecto, porque no lo habla desde el discursito enlatado del político. Digo, igual ha mutado bastante, del origen. Ha aprendido. Pero te lleva al día a día. Sí, claro. ¿Cómo lo ven a eso? ¿Cómo ven que la gente va a ir a participar? Vos tenés una idea de que va a haber mucho blanco. Yo creo lo mismo. Sí, porque en realidad... ¿Sí? Yo creo que va a tener... Perdón. No, por favor, sí. Yo creo que... A ver, la tendencia nacional es que hay mucha menos gente interesada en ir a votar y que no le importa nada, digamos, que no van a votar, y eso ya es un mensaje. A mí me da la sensación que en una provincia como la nuestra, salvo por lo que pueda generar, no sé cómo estará el 30, el clima y las limitaciones para llegar a votar, si es solo por voluntad, me parece que en general nosotros podemos tener una concurrencia más o menos estable, quizás por debajo de lo registrado, que estamos en un 72 promedio, ¿no? Más o menos en la provincia, 72% promedio de participación. Yo creo que es probable que estemos por debajo, pero sí creo que va a tener presencia el voto en blanco, que se registró con mayor incidencia hace 2 elecciones atrás. Y no sé si no va a ser así. 2019. 2019 o la anterior. No, me parece que fue la 2015, me parece que 2015 se notó más. fue casi la tercera fuerza. Creo que fue la que se notó más, fue la del 2015. Voto en blanco.
Y yo miraría eso. Porque además ese sí es un mensaje real. Digo, en un escenario como el que nosotros tenemos, que puede ser difícil, digamos, tendrías como más argumentaciones para no pude ir, no fui a votar. Pero el voto en blanco es, elijo y te digo esto, no me contiene nada de lo que me están presentando. Y ese es todo un mensaje. Es todo un mensaje. Sí, porque el no ir a votar es la reacción del hartazgo del son todos iguales, qué sé yo, pero desde un análisis menos concienzudo, diría yo. El voto en blanco es un gesto. Claro. Sobre todo por esto que hemos conversado en las semanas anteriores, de que hay además una parte del electorado bastante significativa, que son, insisto, los más 50, los más 60, que dicen, yo voy a votar en blanco porque yo le tengo que decir, esto que dice Paula, es un mensaje directo, decir, señores, nada de lo que hay en esta oferta me contiene. Pero no solo eso. Además, porque también no es menos cierto que en esta provincia, desde el 2011, me parece, y quizás una elección anterior, había colectoras. ¿Sí? Bueno, está bien, pero usted ahora se llaman adhesión. Pero está bien, pero hoy el candidato, digo, a ver, la propuesta, no el candidato, desde lo ideológico, al menos por cómo están constituidas, por qué fuerzas políticas las conforman, entre Torres y Luque, Petersen podría tener algunas coincidencias incluso con ambas partes, después de todo participó en partidos políticos que están en los dos lados, sí. Con lo cual permítame decirle que es bastante más difícil que la gente le crea a alguien que salta, digamos, así con tanta liviandad. Trefinger, que parecía representar lo nuevo y por eso le fue muy bien en las legislativas, pero ya, digamos, aumentó el nivel de conocimiento y disminuyó el nivel de aceptación. Sí, pero con una propuesta un poco diluida quizás, porque no es ni la libertaria extrema. Nada que ver. Yo ayer le decía nada que ver con Milei, ninguno nada que ver con Milei, me decía mi amigo. A ver, yo creo que ningún dirigente del interior que se haya alineado con Milei en el fondo realmente tiene algo que ver con Milei o con lo que propone Milei. Milei tiene que ver con Milei. Se necesita, ¿sí? Se necesitan, ¿sí? Trefinger necesitaba un candidato nacional, y hablo exclusivamente de Chubut, pero no es la única provincia donde pasó, y Milei necesitaba tener su boleta en algún lado asociada a algún dirigente. Sí, y todos los candidatos de Milei perdieron, pero abruptamente. Pero porque además hubo... Creo que no superaron el 15% en ningún candidato. En mi opinión me parece que también hubo una apreciación por parte de algunos actores, como puede ser el caso de Trefinger o del Plich, no vamos a hablar en primera persona, hablemos del partido. Yo creo que el frente que se conformó con una idea de que Milei tenía un crecimiento en las encuestas, y lo que fue sucediendo es que Milei logró tener un momento de mucho auge porque su discurso disruptivo calaba, porque decía lo que la gente dice todos los días en la calle. Entonces sí, tiene razón, pero yo siempre digo, cuidado con los personajes, porque el personaje es eso, ¿sí? Dice lo que yo quiero escuchar, pero después, cuando yo empiezo a rascar un poquito y no me convence, termino votando lo que me hace sentir más segura. Sí. Que a veces el sentirme más segura, y volvemos al principio de esto, es el voto en blanco. A mí me parece que sí, que el voto en blanco va a ser muy representativo. También creo que mucha gente no va a ir a votar, independientemente de que gran parte pueda suceder en la cordillera a raíz de la cuestión climática. Y ahí el oficialismo se va a tener que hacer, va a tener que contar los votos uno a uno, porque increíblemente... En una elección tan disputada como esta, donde nada está dicho, donde ningún analista hoy puede decir, no, sí, esto se gana caminando, que podíamos decir en elecciones anteriores, de algún dirigente, yo honestamente... Hoy no lo veo. Yo no lo puedo hacer, no me animo, no se me ocurre, y todas las encuestas que veo que dicen que le saca más de 5 puntos a algún candidato al otro... Digo, es un margen de error. El margen de error es más allá que todos lo dicen más menos 3. No, pero más menos 3 me parece un montón, es un montón. Yo no creo que llegue ninguno en la diferencia, sea como fuere que termine la elección, no creo que la diferencia llegue a 5 puntos. No creo que la diferencia es un montón llegue de diferencia si fuera así. Y de hecho, si nosotros
por ejemplo, analizamos, traspolándonos a otros territorios, ¿no? Lo que pasó en Neuquén, ¿sí? En Neuquén perdió histórico, qué sé yo, no perdió. No, en era realidad, de ellos. claro, es lo San más Luis lo parecido. mismo. Es San lo Luis más lo parecido. mismo. Claro. San Luis lo que se refleja fue la pelea de los hermanos. Es lo más parecido a... Sí, San Luis tiene, yo estuve en San Luis. El jefe de gabinete del flamante gobernador va a ser Adolfo. San Luis tiene un proceso muy interesante, igual. Porque es verdad que los líderes antiguos, los históricos, digo, en ese caso los Rodríguez Sá, con todas las diferencias que en este momento, hoy digo, tienen. Sí es cierto que están ahí siempre de fondo, pero están creciendo otras figuras. La gente de San Luis te dice que ellos ven el cambio de ciclo y te lo dicen muchos con resignación porque los Rodríguez Sá son los Rodríguez Sá, ¿no? Bueno, es un capítulo aparte de San Luis, pero sí me parece, no sé, me parece que, bueno, volviendo a lo del voto en blanco, sí me parece que creo que va a tener presencia otra vez en el terreno de las especulaciones, sin saber demasiado cómo va a cerrar por lo ajustado que puede resultar todo, ¿no? Pero sería muy interesante leer ese mensaje, que sean capaces, si eso fuera así, que sean capaces de leer ese mensaje, porque aquella vez, en aquel camino, en aquella oportunidad, yo creo que no se leyó. También hay como un autismo de la política en relación con lo que la gente le está diciendo. Esto que vos decías, la gente resuelve sola. Yo no sé hasta dónde puede resolver sola. Hace lo que puede. Hacemos todo lo que podemos. Por eso. Pero antes acudía inevitablemente a la esperanza de decir, me va a cambiar la... Pero mira, el otro día, perdonen la autorreferencia, pero estaba en una reunión con un grupo de políticos en Rosario. Y con gente de la justicia, ¿no? Y entonces hablamos de esto, de la credibilidad. Entonces decían, los jueces decían, no, bueno, pero a los periodistas ustedes los creen, ¿no? Pero nosotros estamos mal. Y el político decía, no, lo que estamos mal somos nosotros, perdón. Lo que estamos mal somos nosotros. Y yo le decía, y nosotros no estamos muy bien. La verdad que era como una catarsis, digo, ¿quién está bien hoy? ¿Quién está al tope de la credibilidad? ¿Quién mide? ¿Quién es creíble? Yo tengo un pensamiento sobre eso que vos estás planteando. Que es cuando uno se mete en el terreno del otro y que no se tiene que meter. Sí, pero... La justicia a solucionar el tema judicial. El político o la política a agarrar la herramienta de transformación para solucionarla y poner el eje en la gente. Y nosotros comunicar sin pensar en la guita. Sí. A mí me pueden venir a poner plata del PRO, del PLICH, que yo entrevisto a todos. Sí. ¿Cae mal? Vaya a saber. Sí. Bueno, es que de hecho debiera ser nuestra esencia, nuestra razón de ser es esa. Está bien. Es cierto que todos tenemos que mirar para adentro, ¿no? En tono autocrítico, definitivamente. Yo creo que es eso lo que nos está pasando, que bueno, que estamos con poca autocrítica. Pero lo cierto es que no sé dónde la gente deposita la confianza. A veces estamos un poquito, los comunicadores o los periodistas están un poquito más arriba, es una montaña rusa igual, ¿eh? La justicia va y viene y la política definitivamente no logra capitalizar nada. Nadie logra capitalizar el espacio que el otro deja. Estamos como equilibrados hacia abajo. Y eso me parece que es peligroso. Por eso también creo que los discursos como el de Milei fluyen, ¿no? Y se instalan. Exacto. Me encanta esa reflexión. Cari. Yo creo que se trata de eso. Vuelvo al por qué figuras como Milei o Grabois obtienen una respuesta de la sociedad, porque dicen lo que el otro quiere escuchar. Ahora, de ahí a que eso se pueda llevar adelante y se pueda concretar y que ésta sea la persona que lo pueda hacer, es lo que le empieza a hacer ruido al electorado y es lo que va a terminar generando probablemente que ni Grabois gane la interna del oficialismo, ni Milei haga la elección increíble que todos suponían que iba a ser, digamos. Pero me parece sí fundamental, yo vuelvo a insistir, esto lo vengo diciendo desde hace varias semanas, que independientemente de lo que suceda en esta elección a nivel provincial, hay 2 o 3 cosas que tienen que suceder. Una, que la dirigencia política tiene que hacer esa autocrítica y decir, bueno, muchachos, miren los resultados, tuvimos tantos votos en blanco, hubo tanta ausencia,
cómo ganamos o cómo perdimos, porque no es lo mismo ganar por goleada que ganar por los penales. No es lo mismo. Entonces, me parece que esa es la cuestión de el mirar hacia adentro, qué estamos haciendo como dirigentes políticos, digo. Por otro lado, otra cosa que tiene que suceder es al día siguiente sentarse todos los actores de la política de Chubut y decir, bueno, ¿cómo vamos a encarar estos problemas macro? Porque estos requieren solución inmediata y necesitamos empezar a trabajar desde ahora en eso, independientemente de que a Arcioni le queden todavía 6 meses de gobierno o 5 y fracción, y al que venga le queda todo ese tiempo para ver, bueno, en qué situación estamos. Y lo tercero es que efectivamente los municipios, los intendentes, capitalicen el resultado electoral, ¿sí? Los electos, quiero decir, y se sienten a la mesa diciendo, bueno, miren, muchachos, acá me da lo mismo el nivel de representación política que tenés vos en mi ciudad. El intendente soy yo. Y vos para negociar tenés que negociar conmigo. Claro, tenés que entrar con el viento de cola de la elección. Claro. Absolutamente. ¿Por qué? Porque las ciudades tienen sus necesidades y esas necesidades deben ser atendidas. Y deben ser atendidas de manera equitativa. Porque si no sucede lo que sucedió en este último tiempo, que algunos intendentes reciben mayor acompañamiento, otros menos, y eso siempre va en detrimento de la sociedad. Porque lo que haga en esta elección, la ciudad de Trelew, lo voy a decir abiertamente, la militancia, la dirigencia y cómo se mueva la ciudad de Trelew y cómo impacte eso en el resultado electoral, para el resto de los muchachos del oficialismo, les advierto, va a ser responsabilidad de todos los demás. Uh-huh. Chicas, gracias. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Hermoso debate, me encantó. Gracias. Bueno, Karina Secuc, Paula Moreno, estuvieron con nosotros aquí en el Enfoque Político, Enfoque Dúo. De mujeres. Lo dejo bien claro para aquellos que me dicen machirulo. Gracias, pausa y seguimos. Estás escuchando El Resto es Billutería. Es la hora 12 en punto.